Entonces, bienvenidos a todos. Somos 46 participantes. Bueno, es importante antes de mostrar diapositivas, que incluso creo yo es digamos, lo menos impactante de esta reunión, es que cuando uno va a hablar de alertas tempranas, estamos metiéndonos, y quiero que de una vez, digamos, nos ubiquemos en este momento en lo que les voy a decir. Nos estamos metiendo en ese gran capítulo que se llama seguridad, pero nos vamos a meter en la seguridad en obstetricia. Entonces, ya todo el mundo ubica su cerebro y mi objetivo en estos 10 segundos, es decir, nos vamos a meter en una conferencia en el que nos quieren enseñar un esquema mental. O sea, vamos a tener un esquema mental y es un esquema mental compartido. Entonces, somos 47 integrantes que estamos en esta conferencia y nos vamos a generar un esquema mental. Bueno, entonces, quien se pregunte es, ¿para qué nos vamos a generar un esquema mental? ¿Qué tiene que ver eso con las alertas tempranas? Bueno, resulta que en todas las instituciones de salud, hace más o menos unos 20 años, ocurrió, digamos, un fenómeno en el conocimiento, y es que nos dijeron a quienes trabajamos en esta área es, recuerden que todos los eventos que ustedes hacen, el que hace el portero de la clínica, luego la de admisiones, luego la auxiliar de enfermería, la jefe de enfermería, el médico general, luego el especialista de las diferentes áreas, en una clínica donde hay ginecobstetricia, entonces el obstetra, está el anestesiólogo, está el intensivista. Y en otras instituciones que yo sé que nos están escuchando también en estas conferencias, pues está el internista, está también el cardiólogo, bueno, una cantidad de disciplinas que están unidas. Y cuando una paciente entra a una institución, habitualmente esa paciente tiene que ver con todos nosotros. Entonces, si nosotros ingresamos hoy a trabajar, pisamos cualquiera de las instituciones donde estamos, qué bueno que nosotros podamos decir en nuestro cerebro, decir, es real que tengo que tener un esquema mental compartido con todos los que están en el turno hoy. O sea, vamos a hablar el mismo idioma. Y resulta que uno de los grandes idiomas que hay en instituciones como las que nosotros trabajamos, pues es la alerta temprana. O sea, yo sé que si hay una paciente que está en este momento en el área de triaje y yo sé que esa paciente tiene algún signo que me oriente a pensar en que hay una emergencia, entonces yo debo tener un instrumento para poder decir, aquí hay una alerta. Entonces, las alertas tempranas, a veces, y el tema de seguridad en obstetricia, a veces se vuelve un tema como un poco, como en la nube, como por allá, gaseoso, porque como no me están enseñando a suturar, no me están enseñando a poner un balón, no me están enseñando a calcular cuánta sangre voy a poner, bueno, una cantidad de cosas que nosotros tenemos en la mente de que en teoría sí sirven, resulta que este tema como tal es muy importante porque para que todo eso que nos gusta en medio de la herida, el nacimiento del bebé, la colocación del forceps o de pronto el pasaje del catéter central en la UCI, todo eso requiere un esquema mental compartido y casi siempre esas pacientes llegan a esos procedimientos porque se ha establecido una alerta temprana. Entonces, el objetivo de esta conferencia principal es formar el esquema mental compartido de alerta temprana. Listo. Entonces, ese es
el primer checklist que yo hago cuando estoy hablando con ustedes de este tema. El segundo, o la segunda parte de la lista de chequeo, ¿no es cierto? Es poderle decir a los 50 que estamos ya aquí unidos, y es que la parte de la comunicación entre nosotros y la compasión que debemos tener entre nosotros. Si yo tengo compasión con el compañero que está conmigo en el turno, o si tengo también compasión conmigo mismo, si tengo compasión con la paciente, si tengo compasión con todos los que están alrededor mío, no es porque yo voy a decir, ay, qué pesar que llegué a trabajar o qué pesar que la paciente está aquí. No, tener compasión es saber que yo tengo la mente flexible a que voy a tener un esquema mental compartido con cada uno de ustedes en mi turno. Y que yo sé que si yo hago bien el trabajo que yo estoy haciendo y si alguno de mis compañeros no lo hace bien o yo no lo hago bien, qué bueno que el que está al lado mío me quiera ayudar a que eso salga bien. Y para eso se necesita una buena comunicación, que haya compasión entre nosotros y que además de eso, pues tengamos conocimiento en lo que queremos hacer en nuestro día a día. Entonces, compasión, conocimiento, ¿no es cierto? Y la comunicación es muy importante y es la segunda parte de la lista de chequeo de lo que yo voy a hacer. O sea, ya dijimos lo primero, que vamos a formar un esquema mental compartido alrededor de la alerta temprana. Lo segundo es que yo voy a tener conocimiento, voy a tener comunicación, ¿no es cierto? Y voy a tener una buena capacidad de compasión, de que yo sé que estoy en un ambiente donde necesito definitivamente tener muchas cosas tranquilas para que todo funcione. Entonces, resulta que las alertas tempranas hacen que sea parte fundamental del trabajo de nosotros. Y cuando yo hablo de alertas tempranas es porque yo quiero saber en cualquier clínica a las que estamos nosotros, en qué momento yo voy a alertar porque hay una hemorragia posparto, en qué momento voy a alertar porque hay una emergencia hipertensiva, o en qué momento voy a alertar porque hay una paciente con una posible sepsis, o en qué momento voy a alertar porque hay un tromboembolismo pulmonar, o en qué momento voy a alertar porque hay un estado fetal no tranquilizador. Entonces esa es la tercera parte, el tercer esquema mental que todos quisiéramos que cuando se llega a una institución yo tuviera en mi mente. Y entonces yo sé que si, ¿cómo voy a hacer para yo poder alertar de que una de esas condiciones está ocurriendo en una de las pacientes que tenemos en la institución? Pues hay otras enfermedades, infarto agudo, código azul, bueno, una cantidad de situaciones a las cuales nosotros vamos a enfrentar. Entonces, si yo tengo claro esas tres partes de la lista de chequeo, entonces voy a pasar a la cuarta parte de la lista de chequeo. Entonces, la cuarta parte de la lista de chequeo es, ¿y quién responde? O sea, ¿quién va a responder? Entonces, ¿soy yo el que tengo que responder? ¿O tiene que haber un equipo de trabajo que responda? Entonces, ninguna institución del mundo, o por lo menos del mundo latino, va a decir, yo hoy voy a contratar 10 personas que van a estar todos los días en cualquiera de nuestras instituciones respondiendo a las alertas tempranas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cada uno de nosotros cuando llega hoy a la institución dice, yo soy parte del equipo de respuesta. Pero entonces cuando yo llego, por ejemplo, a recuperación, yo sé que si alguien dijo un código rojo, yo debo tener ya un accionar por hacer. Si yo estoy en la UCI y alguien dice que hay una paciente que tiene signos de sepsis, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. O si hay un código azul, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero entonces es muy importante entender que para yo poder llegar a los equipos de respuesta, miren todo lo que ya pudimos hablar. Y lo que ya pudimos hablar es que hicimos una lista de chequeo de que primero debemos tener un esquema mental compartido alrededor de la alerta temprana. Debemos tener
capacidad de conocimiento, de comunicación y de compasión entre nosotros para saber que definitivamente el instrumento sirve y que lo debemos usar, ¿ya? Y debemos llegar a saber qué es eso entonces de qué se compone la alerta temprana, ¿no es cierto? Sirley, pasar la siguiente diapositiva. Ya puedes compartir la pantalla, pues, y seguir con las diapositivas. Sigue tranquila, sigue para adelante. Yo te digo cuándo paramos. Sigue, sigue y sigue. Sáltate de ese video, por favor. Para ahí. Vea, entonces, en el mundo nos enseñan a nosotros a tener como una similitud entre que si yo tengo, esta diapositiva nos habla de unos sistemas que hay en el mundo para poder saber cuándo va a haber un terremoto o un tsunami. Entonces, hay gente que me dice, no, pero es que esa comparación, ¿cómo voy a comparar yo las alertas de un tsunami a una hemorragia postparto? Entonces, la idea de ubicarlos a ustedes en esta diapositiva es que recuerden, cuando usted entra a una institución hospitalaria, usted sabe que si trabaja en un área donde, que habitualmente es diferente a las consultas externas, sino en los otros sitios, donde usted sabe que puede tener pacientes que están en el hilo de la morbilidad y la mortalidad, pues usted tiene que tener una mente parecida a esta diapositiva, en la que usted tiene un sistema de alarma en su cerebro, en el que sabe que si sabe medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado de conciencia de la paciente, con eso usted ganó el año y usted ya sabe que tiene el sistema de alarma ya puesto en su cerebro. Entonces lo que nos hace falta a nosotros es saber de que algo que ya tenemos aquí, estoy seguro que todos los que estamos aquí conectados ya tenemos eso en el cerebro. Lo que falta es conectarnos al sistema de alerta temprana de la institución en la cual estamos. Entonces, si yo sé que yo llego hoy, en este caso de las personas que están escuchando aquí, a cualquiera de las instituciones, sea Clínica Panamericana, Clínica del Prado, Clínica del Rosario o las otras instituciones que nos están escuchando, si yo llego, yo digo, hombre, yo sé que yo tengo instrumentos en mi cerebro, en mi accionar, que puedo alertar de que algo grave va a ocurrirle a una paciente. Sigue la diapositiva, por favor, Shirley. Continúa. Sigue. Bueno, entonces, aquí me detengo otra vez porque cuando uno enseña alertas tempranas, para poder generar el esquema mental compartido, hay que repetir lo que estamos viendo en este momento. Y es, miren, yo tengo un reconocimiento temprano, todos lo tenemos. Estoy seguro que todos lo tenemos. Y el equipo de respuesta rápido, todos lo tenemos. Esa parte del manejo temprano con equipos de respuesta rápida es de las cosas más difíciles que hay para poder fomentar en una institución de salud. ¿Por qué? Porque resulta que si yo llego al turno y hay alguien del equipo que no sepa cómo responder ante una emergencia, obviamente se daña la cadena de efectividad en el manejo de la emergencia. Entonces, por eso es muy importante que los administradores de cada institución sepan que durante un año uno debe programar siempre una capacitación de su equipo de trabajo para poder formar la respuesta rápida. Entonces, la respuesta rápida la debemos tener todos los días en nuestros turnos. Y para yo poder saber cómo es la respuesta rápida, tengo que capacitar a todo el mundo, ¿no es cierto?, para saber cómo voy a responder rápidamente. Entonces, miren que esta diapositiva es como una especie de compendio de algo de lo que yo hemos dicho ahora, ¿no es cierto? Y que es bueno que quede en la mente de cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros, estoy seguro, que pertenece a un equipo de respuesta rápida. Entonces nosotros, cada vez que entramos al turno, pues ojalá tengamos claro cuál es el papel que vamos a hacer si yo voy a responder rápidamente. Pero si usted se va al lado izquierdo de la diapositiva, usted también tiene en su cerebro y probablemente en la historia clínica instrumentos para poder dar el alerta temprana. Aquí me quiero detener a algo muy importante. Casi siempre la alerta temprana, casi siempre es hecha por enfermería. Estoy hablando de auxiliares de enfermería, jefes de enfermería. Esa unión que hay en esta diapositiva, miren que está como separado el cuadro de equipo de respuesta rápida y está separado con el reconocimiento temprano. Entonces, a mí me gustaría es poder unir esa diapositiva. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos en las instituciones, ¿cuál es? La auxiliar de enfermería me alerta a las 2 de la mañana de que hay una señora que tiene una presión arterial sistólica de 170/110. Y yo como respuesta rápida le digo por teléfono, listo, en un momento voy. O le digo, aplícale por favor el labetalol habitual. Y de pronto no voy a ver la paciente. Entonces, es muy importante entender que cuando yo voy a alertar a alguien, es importante saber alertar. ¿Cómo es saber alertar? Saber alertar es poderle decir bien a la persona que va a recibir mi mensaje cómo es la alerta. Tengo una paciente que tiene 170/110, tiene una preeclampsia severa, la paciente tuvo el parto hace 6 horas y necesito por favor que me evalúe la paciente. Y quien recibe ese mensaje, posiblemente si lo recibe con contundencia, se va a ver en su esquema mental, va a decir, yo creo que sí es mejor que vaya a ver la paciente y no voy a resolver esto por teléfono. Entonces, ¿se va a poder siempre ir a ver la paciente? Es la pregunta que siempre se dicen en las instituciones de alto volumen. Posiblemente no sea el 100% de las veces, pero la intención de enseñar las alertas tempranas y los equipos de respuesta rápida es que se nos genere la conciencia de que siempre es mejor ir a ver la paciente y no hacer manejos inapropiados, probablemente por teléfono, porque digamos que se toma como inapropiado porque es un elemento de no seguridad en obstetricia tratar de manejar las emergencias vía telefónica. Habrá momentos en que toca, ¿no es cierto? Pero que sea esa la excepción y no la regla. Sigamos, Shirley. Digamos que, vea, esta diapositiva es muy importante porque muchas vidas realmente se han cobrado a través del tiempo. Esto fue un estudio del 2008, imagínense ustedes, hecho en el 2008, y, y la idea es que ha habido muchas muertes debido a ese accionar inseguro que podemos llegar a tener nosotros cuando no hay un buen reconocimiento de la alerta temprana y cuando no hay una buena respuesta rápida ante la alerta temprana. Entonces, esta diapositiva es muy impactante porque nos muestra en un solo país, porque esos son 3.700 hospitales de Estados Unidos de Norteamérica, en donde pues, se ha muerto mucha gente debido a eventos inseguros que nosotros podemos llegar a hacer dentro de las instituciones de salud. Entonces, pues no, digamos que no es justo hoy ante el conocimiento que si sabemos usar las alertas tempranas, tenemos la capacidad de hacer una respuesta rápida, pues no puede haber unas muertes que se pueden evitar. Sigamos, Shirley. Sigue. Entonces, dice que esta diapositiva está hecha como que todo médico, pero yo pienso que todo equipo de salud, todos los que estamos aquí con seguridad, tenemos en nuestra mente en la mente una paciente que no debió morir y que todos sabemos que no debió morir. Y esta diapositiva muestra lo que puede caminar constantemente en nuestro cerebro
pero no utilizarlo como algo negativo, utilicémoslo como algo positivo. Sabemos de que eso ocurrió alguna vez en nuestro pasado, que no nos vuelva a ocurrir. La próxima. Entonces, la meta es responder cuando se prenda la mecha y no cuando se forma un incendio. Entonces, hablando de nosotros, hemorragia posparto. Yo no puedo esperar a que una señora esté con una presión arterial de 60/40 y 150 de pulso y con sangrado hace mucho rato. Entonces, aquí a veces se cruza, yo cómo hago para que el código rojo, infelizmente, no después no se burlen de mí y digan que es un código rosado. Escuchen bien, aquí nuestro esquema mental es, quien cante un código rojo, creámosle. Que es que el código rojo se mejoró en 5 minutos. No importa, hay códigos rojos que se mejoran en 2, 3, 4, 5 minutos. Y ojalá, qué bueno fuera. Porque si eso fuera así, pues no teníamos muertes por hemorragia materna. Pero todavía hay muertes por hemorragia materna, por hemorragia posparto. Entonces, si hay muertes por hemorragia posparto y estamos en una institución hospitalaria, entonces es porque la gran mayoría de las veces algo nos falló. Y gran parte de esas fallas en los análisis que se han hecho en los últimos 20 años es aquí en este momento. Cuando nosotros vemos una pequeña llama y es cuando la paciente empieza con un pequeño sangrado, una bajada de presión poquita o un poquito de elevación de la frecuencia cardíaca y no le ponemos cuidado. No utilizamos el alerta temprana. O cuando una paciente llega con una frecuencia respiratoria de 27, pero realmente no la contamos. Porque hay señoras que tienen frecuencia respiratoria 27 y están hablando normalmente. ¿No es cierto? Y no nos damos cuenta que tiene un tromboembolismo pulmonar o una neumonía multilobar, porque eso ha ocurrido, ¿no es cierto? O por ejemplo, la paciente que llegó con una infección urinaria con sepsis y si no tiene el dolor intenso en el área lumbar o no tiene la hipotensión o una gran frecuencia cardíaca, porque acuérdense que hay sepsis que van con bradicardia o que van con hipotermia. Y como no, yo la toqué y no estaba caliente, entonces pues no, pero resulta que tenía la 35 de temperatura. Entonces, cosas básicas que nosotros aprendemos desde que somos estudiantes de cualquier área, de enfermería, de medicina, de lo que sea, las cosas básicas son lo que nos va a ayudar a muchas veces a que tenemos una pequeña llama de esa enfermedad y podemos detectarlo tempranamente. Sigamos, Shirley. Sigue más adelante. Sigue, por favor. Mucho más. Otras 3 o 4 diapositivas hacia adelante. Dale. Seguí, 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 por favor. Sigue, sigue, sigue. Esta información que ustedes ven aquí, en esta diapositiva, es otro punto clave para nosotros. Entonces, pues nosotros estamos ante la diapositiva, digamos, posiblemente más importante de la siguiente parte del esquema mental que nos tenemos que formar. Y es que tenemos un sistema de alerta temprano obstétrico modificado. MEOS. Así. Vea, importante que ustedes sepan, sistemas de alerta temprano obstétrico hay como 8 formados en el mundo. Entonces, esquema mental en Colombia y en casi toda América Latina, está en esta diapositiva. O sea, todos debemos saber utilizar este. Es este instrumento, ¿no es cierto? Que a lo último, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero este es el instrumento que tenemos. Entonces, todos miren la diapositiva. Ahora, hay una parte, pues, en letra pequeña, no se preocupen que ahorita vamos a hacer un ejercicio donde se ve bien, pero la idea es esa, la idea es que usted tiene un sistema que llama
MEOWS. Y ese es el que nos vamos a aprender. No les voy a hablar de los otros 8, porque no es el objetivo de esta conferencia. El objetivo es que todos formemos el esquema mental de que este es el que vamos a usar. Y por ejemplo, hay instituciones en el mundo que lo tienen dentro de su historia clínica electrónica. Y hay otras instituciones en el mundo que lo tienen manual, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas importantes. Primero, tengámoslo en la mente. O sea, que yo sé que el sistema de alerta temprana que yo tengo en mi institución o en Colombia y que me enseñan desde la 3280 es el MEOWS. Y que yo sé que si yo pise hoy la institución y estoy de turno, mi sistema de alerta temprano es ese. Y si lo tengo en la historia clínica electrónica para digitarlo, pues muy bueno. Y si lo tengo para escribir, pues también muy bueno, porque qué bueno que me enseñaron a hacer un alertador o a ser un respondedor de esa alerta o a pertenecer a los dos, ¿no es cierto? Entonces, seguí con la otra diapositiva de Shirley. Entonces, miren que vamos a leerla bien que dice el sistema de alerta temprana para desarrollar a la cabecera de la paciente. Utiliza un código de colores de acuerdo a los signos identificados como de alarma y sus variaciones. Los signos deben ser documentados por el personal de enfermería. Entonces, miren lo importante que se vuelve aquí saber que los equipos de trabajo están incluidos habitualmente a la cabecera del paciente, pues hay un personal de enfermería y hay un personal médico. Y lo que tiene que ver con esta alerta temprana ahí, tiene que ver es con lo que hacemos enfermeras y médicos. Va a haber otras cosas de laboratorio que son importantes para nosotros, pero en este momento vamos a hablar de alerta temprana y miren que lo que hay ahí habitualmente nos lo informa enfermería y en menos oportunidad lo capta el médico de entrada. Y estos signos se los van a informar es al médico. Y el médico habitualmente responde. O hay ocasiones en que se informa de enfermera a enfermera. Entonces la enfermera que capta la información, la escribe, la va a informar a otra enfermera y esa enfermera va a responder. O un médico la capta y le dice a otro médico, ese médico va a responder. Entonces miren que es una cadena, o sea, cuando uno habla de alerta temprana es porque se forma una cadena de eventos entre nosotros, el personal de salud. Entonces, aquí tenemos una tabla en donde tenemos la presión arterial sistólica, la diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de oxígeno requerido para la saturación, la temperatura en centígrados y el estado de conciencia. Entonces, todos los que estamos escuchando esta conferencia sabemos cómo utilizar eso que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Dame la siguiente. La siguiente. Entonces, eso da una puntuación. Entonces, si la puntuación es de 1 a 3 por la sumatoria que yo haga en el cuadro, dame la anterior, por favor, Shirley. Entonces, miren que usted arriba, donde dice parámetros, tiene el puntaje de 3, 2, 1, 0 y luego 1, 2, 3. Y cada característica de cada parámetro. Entonces, usted hace sumatorias. Dame la siguiente. Dame la siguiente, Shirley. Entonces, si usted le suma de 1 a 3, usted sabe que tiene que hacer, que es de riesgo bajo, que la observación va a ser cada 4 horas y el llamado a esa enfermería. Si un parámetro, si usted tiene un parámetro con puntaje de 3 o mayor o igual a 4 la sumatoria, riesgo intermedio, observación cada hora, llamada urgente al equipo médico de la paciente y al personal con competencias en el manejo de la emergencia obstétrica, equipo de respuesta rápida.
Pero recuerden que los equipos de respuesta rápida no son 10 personas que yo contraté para que respondan todo el tiempo, porque eso no lo hace ninguna institución en Colombia, pues, o en América Latina. Habrá instituciones del mundo que sí lo tienen, pero eso no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que todos los días nosotros pertenecemos a los dos bandos. Y si da mayor o igual a 6 la sumatoria, tengo un riesgo alto, el monitoreo continuo de signos vitales, el llamado emergente al equipo con competencia en cuidado crítico obstétrico y equipo de respuesta rápida. Entonces, este cuadro que tenemos aquí es muy importante saber de que, listo, si enfermería nos dijo que una paciente estaba en 3 o en mayor o igual a 4 o en 6, pues yo sé que el equipo de respuesta rápida, que habitualmente va a ser tanto de enfermería como de medicina, pues tenemos que responder rápidamente. O sea, tenemos que tratar de que nuestro esquema mental vaya a que, hombre, yo creo que es mejor ir a ver a esta paciente. Es mejor estar al lado de la paciente. Es que el 30% de las ocasiones en que me llamaron, sinceramente, era una exageración. Hombre, mujeres, tengámonos compasión. Es que así es la medicina. Así es el cuidado en las diferentes instituciones de salud. ¿Qué tal que todas las veces que nos llamaran a emergencias fueran emergencias de verdad? Pues sería una locura, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí, en este momento, es que debemos concientizarnos que posiblemente va a existir un porcentaje de nuestros llamados que no eran emergencias de verdad. De pronto eran cosas prioritarias. De pronto era algo que podía esperar, ¿no es cierto? Entonces alguien dirá, ah, pero es que si usted abre el camino para que haya un 30% en emergencia, me van a llamar a las 3 de la mañana por un flujo vaginal. O me van a llamar a las 3 de la mañana porque la paciente se despertó con una pesadilla. Entonces, la idea también de enseñar las alertas tempranas es que pues ya sabemos cuáles son los signos importantes de alerta temprana y otras cosas que no. El flujo vaginal no está metido en la alerta temprana, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay cosas que sirven en estas conferencias es para ubicarnos todos en qué es lo que realmente sirve para llamar a un equipo de trabajo. Pero tampoco le puedo enseñar a la persona que capta que solamente llame cuando la paciente esté en estado grave. No, a nosotros nos van a llamar incluso cuando la paciente no está grave. Y eso es una realidad que debemos vivir. De enfermería a enfermería, o de medicina a medicina, o de enfermería a medicina, o de medicina a enfermería. Eso es muy importante tenerlo presente. Dame la próxima. Sigue, sigue por favor. Sigue. Estos son estudios que demuestran que lo que yo estoy hablando es verdad. Y pues después se los pasamos con mucho gusto. Sigue, por favor. Continúa. Continúa la próxima. Me parece importante. Ahí, párate en la 3280. Oh, pues, mis queridos compañeros, miren que la 3280 nos lo dice en el punto 4.8.5. Utilice este score. Entonces, pues es importante que usted sepa que también, hombre, para habilitación, para seguridad, para todo lo que tiene que ver con las obras administrativas, usted debe tener esto implementado en su institución. Sigue con la próxima, porfa. La próxima. Sigue, por favor. Sigue. Continúa. Continúa. Vamos a estos casos clínicos. Caso número 1. Paciente que está en su tercer embarazo, 2 partos previos, tiene 28 semanas, 17 años, tiene una presión arterial de 148/100 y una frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 20, temperatura de 37 y refiere náuseas. Continúa.
Entonces, si yo le hago la tabla, sigue la próxima, eso me va a dar una sumatoria de 4. Entonces, si yo tengo una sumatoria de 4, ya dijimos que definitivamente es una paciente que necesita por lo menos signos vitales cada hora y que el equipo de respuesta vaya y la revise. Aquí tenemos este caso en donde definitivamente pues tenemos que acudir a donde la paciente. Sigue la próxima. La próxima. Sigue. Este caso, 28 semanas, primigestante, 23 años, 120/70 de presión, frecuencia cardíaca 117, respiratoria 16, temperatura de 38,2, dolor abdominal, náuseas, vómito y fiebre. Entonces alguien me dirá, pero pues, ¿y yo para qué voy a utilizar una tabla para eso? Entonces las tablas son importantes, es porque si usted está formando un esquema mental compartido entre un equipo de trabajo, es mejor que utilice las tablas, bien sea en la historia clínica electrónica por escrito, y de pronto no suponga que usted cree que todo el mundo va a ser tan bueno como usted para saber lo fácil que puede ser este caso. Nosotros no podemos suponer eso. Seguí. La próxima. Entonces nos da una sumatoria de 3. Bueno, ya sabemos que es una paciente que es de riesgo bajo, pero quiero que estén en los zapatos de una enfermera, auxiliar o jefe, o de un médico interno, o de cualquier médico que lo llame usted a decirle que esta es una paciente para evaluar. Y usted dirá, pues para que me dé sumatoria de 3, qué pereza, ¿para qué me llamaron? Hay que llamar y nosotros responder para que podamos llegar a esta conclusión y probablemente pues no vamos a tener la morbilidad y mortalidad que en algunas ocasiones tenemos debido a que pues no le damos cuidado realmente a signos como estos. Ustedes saben que hace muy poco tuvimos una paciente que en algún momento tuvo estos signos vitales, ¿no es cierto? E infelizmente después de unos días no tuvo un buen desenlace. Vamos con otro caso. Sigue. Primigestante, 34 semanas, 120/70, frecuencia cardíaca 84, temperatura 37, frecuencia respiratoria 17, congestión nasal. Usted dirá, pero es que eso pues, una gripa, ¿no es cierto? Dale la siguiente. La siguiente. Da 0. En algún momento va a tocar esto, ¿no es cierto? Observación de rutina. Tengámonos compasión entre nosotros. Si me llamaron para esto, yo no tengo que hacer sentir mal a nadie porque me llamó a evaluar una situación con una sumatoria de 0. Muy probablemente si usted a esa persona le dice muchas gracias, pero la próxima vez de pronto es importante que sepas que puedes llamar si tiene un puntaje de 3 o 4 mayor y en un buen trato y con seguridad eso va a ocurrir. Pero si una persona, bien sea médico o enfermera, recibe como quien dice, usted es una persona que trabaja mal, hace mala calidad en la utilización de la alerta temprana, esa persona siempre va a tener estrés en el manejo de la alerta temprana y probablemente se va a demorar mucho más en usarla bien. O sea que tratémonos bien y con seguridad vamos a hacer unas buenas alertas. Sigamos. Próxima. Esta nos da un parámetro de 3. Ya sabemos que es de riesgo intermedio. Esta tiene la frecuencia cardíaca en 157. Entonces es una paciente que obviamente pues tenemos que mirar. Sigamos. La próxima. Esta es una paciente que tiene 16 semanas. Tiene una frecuencia cardíaca de 112, una temperatura de 38, una presión arterial de 89/50. La próxima. Nos da una sumatoria de 7. Y no parecía tanto, ¿no es cierto? Entonces, miren bien que nosotros tenemos como un hilo muy fácil de romper y la sumatoria de 7 nos lleva a riesgo alto, a que hay que tener monitoreo continuo de signos vitales. Muy posiblemente esta paciente va para UCI o UCE.
cualquiera de los dos sitios va a estar y muy probablemente va a estar ahí un buen tiempo. Entonces, es importante. Y si, es que una paciente como esta uno ve que está enferma. No, yo he visto pacientes que tienen estos signos vitales y están hablando común y corriente. Eso es muy importante tenerlo presente. Sigamos. Próxima. En conclusión, déjame la anterior. Todos somos importantes para ayudar a nuestras pacientes y debemos creer que en realidad sí podemos impactar la vida de otros, tener un mejor lugar de trabajo y tener mejores oportunidades y un mejor mañana. Esto es una frase muy importante que en algún momento una de nuestras líderes en América Latina, que es la doctora María Fernanda Escobar, que todos la conocemos como una gran líder realmente en América Latina, pero principalmente en Fundación Valle del Lili. Ella escribió esto con el alma y yo pienso que muchos estamos de acuerdo en que debemos tener claro que un tema como estos, como la alerta temprana, debe estar en nuestro cerebro grabado y saber de que cada vez que yo piso una institución de salud, yo soy una persona que puedo alertar, que puedo responder también y que sobre todo debo creer siempre en que quien me informa de algo que parece grave, debo darle importancia, debo acudir a ver la paciente si es posible, porque si no es posible, que sea eso, que no sea posible. Que si yo no voy es porque realmente me queda imposible ir a verla. Pero a las pacientes en lo posible debemos de ir a verlas para poder ver la magnitud de lo que realmente nos están contando y poder responder muy bien. Mis amigos, esto era lo que les tenía alrededor de la alerta temprana. Espero que sea bueno. Si hay preguntas, por favor, pueden prender su micrófono y decirla de una vez. Me voy a fijar en el chat a ver si hay algo por ahí. Bueno, aquí veo que hay un mensaje que dice: es importante que haya un adecuado registro de la historia clínica de acuerdo al momento en que esté valorando a los pacientes, desde la consulta externa hasta las cirugías programadas, motivo de consulta, enfermedad actual, o sea, hacer una buena historia clínica para todo eso. Y recuerden que está ya la asistencia en el chat. Por favor, las personas que sean de Clínica del Prado y los que no sean de Clínica del Prado, por favor, firmar la asistencia. Es muy importante para todos nosotros. No sé si hay alguna otra anotación. Bueno, entonces creo que quedó claro porque nadie ha escrito nada más. Espero la hayan disfrutado. Y bueno, quedamos alertados. Doctor Arturo. Espero que quedemos alertados. Buenos días, ¿cómo están? Cuéntamelo todo. Doctor, ¿cómo está? Con Mónica Velázquez. Es Bien, importante que en ese sistema, con Mónica Velázquez. Entonces, así como lo dijo el doctor, ya te escucho. Bueno, quiero ser muy puntual como estaba manifestando el doctor, que en los sistemas de alerta temprana, cuando son alertados, es porque los vamos a realizar con los signos vitales, los primeros en los cuales se realizó la alerta, ¿cierto? Si volvemos a hacer una puntuación y la paciente no da la puntuación de 3, sino que da la puntuación de 2 o de 1, y no tomamos acciones, digamos que no tenemos el efecto que se necesita para el personal. ¿Por qué? Porque digamos que el personal, ante la idea de hacer un reporte que no va a ser creíble, entonces va a dejar de reportar. La idea es que todos reportemos y que se toman acciones muy puntuales para este tipo como de paciente. Entonces, no es volver a repetir, es tomar acciones bajo el primer criterio que se alertó. Obviamente, si el médico vuelve a hacer la alerta, pues también lo puede, digamos, como anotar, pero siempre haciendo las acciones basadas en la primera alerta. Muy bien. Bueno, Mónica, le quedó en silencio el micrófono, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra apreciación? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que quedemos alertados. Acuérdense pues de firmar la asistencia y hasta una próxima oportunidad. Chao.